Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres bien el día de ahora. Hablaremos sobre el tiempo atmosférico y el clima. Llegamos a la última clase de la semana como si nada. La reflexión de ahora dice, bendito el Señor, cada día nos colma de sus beneficios, el Dios de nuestra salvación. Todos los días Dios nos da muchas bendiciones, todos los días nos da favores, nos llena de salud. Solamente que tengas salud, comida, un techo, date por bendecido. Créeme que Dios ha sido bueno con tu vida. Hay muchas personas que no tienen por lo menos una cosa de las tres que te mencioné. Así que eres bendecido solo con el hecho de estar estudiando en esta institución, eres bendecido. Luego de esta pequeña reflexión, hay que darle gracias a Dios siempre. Siempre hay que ser agradecidos con Él y buscarlo y reconocer que todo viene de Él. Luego de esta pequeña reflexión pasamos a lo que es la clase y dice así. Diferencia entre tiempo y clima. El tiempo es el estado de la atmósfera en un lugar determinado y en un momento dado. Y el clima es el conjunto de condiciones relativamente estables del tiempo atmosférico de una región, el cual no cambia en un largo periodo. Cuando hablamos del clima es el tipo de estado atmosférico que posee una cierta región. Por ejemplo, ¿cuál es el clima del Polo Norte? El clima de allí es helado. ¿Por qué? Porque es el clima que más predomina en ese lugar, el estado climatológico. Ahora el tiempo, ¿cuál es el tiempo? Bueno, puede ser que el tiempo sea en ese momento de que esté soleado o simplemente pase nublado toda la noche. ¿Por qué? Porque es un estado del clima, es un estado climatológico que no va a durar mucho tiempo, sino que es a corto plazo. Esta es la diferencia entre clima y tiempo. El clima tiene que ser largo y de una zona o región, o sea, tiene que ser largo el estado. En cambio, el tiempo solamente es una variante de 4 o 6 días, dependiendo de si hay huracán o la estación del año de la región. Tenemos los elementos y factores de lo que es el clima. Primero tenemos la temperatura que es el grado de calor de la atmósfera, lo que nos rodea. Esa es la temperatura. Tenemos lo que son precipitaciones, que es la cantidad de agua procedente de la atmósfera que en estado líquido a sólido cae a la superficie terrestre. Esa es la cantidad de agua, es el agua que se acumula en la superficie. Tenemos lo que es la presión, es la fuerza que ejerce el aire de la atmósfera sobre la superficie. ¿Cuándo podemos sentir la diferencia o la presión? Cuando subimos a una montaña, sentimos la presión del aire distinta a la que tenemos en la superficie al nivel del mar. Tenemos lo que es el viento, que es el desplazamiento del aire. En pocas palabras, nosotros sabemos ya que es el viento, pero en manera técnica es el desplazamiento del aire de un lugar a otro. Tenemos lo que son las zonas climáticas. Podemos ver el mapa, ahí las zonas climáticas de nuestro hermoso planeta. Tenemos que en la Tierra se distinguen 5 grandes zonas climáticas: una zona cálida, 2 zonas templadas y 2 zonas frías. La división de estas zonas climáticas están determinadas por la cantidad de rayos solares que recibe las distintas regiones del planeta. Por ejemplo, la zona cálida tropical se localiza entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Se caracteriza por no tener bien definidas las estaciones. Sin embargo, a medida que asciende en la latitud, se distingue la estación seca y la lluviosa, como en el caso de El Salvador. Nosotros tenemos una zona hermosa, cálida o tropical, que si bien es cierto, tenemos 2 estaciones, pero a veces no se diferencian bien. Tenemos las zonas templadas, son 2. La del norte, que se localiza entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico, y la del sur entre el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. Se caracteriza por tener las 4 estaciones bien definidas. Predominan los bosques de coníferas, abetos, cedros y pinos. Existen también especies de animales como el castor, el armiño, la marta y el zorro. Que estas zonas podemos conocer las que son como Estados Unidos, Canadá, España, otros lugares así, como el caso de la parte sur de Chile, Argentina, que tienen zonas templadas muy ricas. Tenemos lo que son las zonas frías. Son 2 que se ubican entre el círculo polar ártico y el polo norte, mientras que las otras se localizan en el círculo polar antártico
y el Polo Sur. Se dan inviernos con temperaturas que oscilan entre 0 y -50 grados durante la noche polar, que dura 6 meses. El frío es intenso. La vegetación característica de esta región es de tundra, formada por líquenes y musgos que aparecen durante los cortos veranos. Clima del continente. Tenemos climas cálidos, que estamos hablando del ecuatorial, el trópico y el desértico, perdón, que estos, se dan en las zonas intertropical. En esta zona, la temperatura media del mes más frío siempre es superior a los 18 grados. Los climas que tenemos son como la venía el tropical, el desértico, el ecuatorial. El ecuatorial se caracteriza por tener temperaturas cálidas y precipitaciones constantes y abundantes, o sea, llueve mucho. Los ecuatoriales, en los tropicales, la temperatura cálida son estables y precipitaciones abundantes. Las precipitaciones, perdón, no son constantes, sino que se concentran en una época denominada estaciones lluviosas. Este clima favorece el asentamiento de la población. Ese es donde nosotros vivimos, en climas tropicales. Tenemos el desértico, que presenta temperaturas muy cálidas y precisamente escasas. Tenemos los climas templados, que se extienden entre los trópicos y los circulares polares. Dentro de ellos tenemos el Oceánico Atlántico, tiene temperaturas muy suaves y precipitaciones abundantes durante todo el año. El continental, que se caracteriza por tener inviernos muy fríos y veranos cálidos y húmedos. El Mediterráneo se caracteriza por inviernos suaves y veranos cálidos y secos. Y tenemos los climas fríos, que es el polar y la alta montaña, que se localizan en las altas latitudes por encima de los círculos polares y en las zonas altas montañosas. La polar tiene temperaturas más bajas de la Tierra y la alta montaña presenta temperaturas frías y precipitaciones abundantes. En algunas regiones se manifiesta en forma de nieve. Reflexionemos, ¿qué tipo de clima tiene El Salvador? Según lo que hemos visto. Y realiza la actividad 1, 2 y 3 de la página del libro. Después les diré por qué. Que tengas un buen día. Dios te bendiga.